Por esta temporada, mi super devocional te invita a ser parte del entrenamiento en Valores Cristianos, cada semana por YouTube. Prepárate como super devocional coaching, impactando generaciones en las escuelas públicas, y gana a los niños para Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres padre de familia o maestro, no te lo puedes perder. Suscríbete ya. Y ganemos esta generación para Cristo en mi super devocional coaching. El contenido de este programa es de uso educativo y sin fines de lucro. Gracias por sus oraciones y donaciones. Lecciones bíblicas evangelísticas que cambian vidas. La preparación y presentación de la lección bíblica. Supongamos que yo tengo que tomar vitaminas y alguien me da una cápsula para que yo la pueda tomar. ¿Qué pasaría si yo vaciara esa cápsula llena de vitaminas y solo me tomara la cápsula vacía? ¿En realidad sería efectiva? Claro que no. Esa vitamina que está dentro de esa cápsula tiene el poder para resolver el problema de mi desnutrición o lo que le hace falta a mi organismo. Los niños que usted enseña nacieron con un problema terrible llamado pecado. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Es la solución al problema del pecado. Muchas personas relatan historias bíblicas a los niños y niñas, pero cuando uno aplica el mensaje de salvación en la historia, se convierte en una poderosa lección que cambia vidas eternamente. Veamos cómo preparar lecciones bíblicas evangelísticas que cambian vidas. Prepare su corazón. Ore por usted mismo y pídale a Dios que le hable por medio del pasaje bíblico. El educador Robert Cook le aconsejó a sus estudiantes: nunca dejes un pasaje de las Escrituras hasta que no te haya dicho algo personalmente. Ore por cada uno de sus estudiantes y pídale a Dios que les hable por medio de usted al enseñarles. Dependa del Espíritu Santo al prepararse y al enseñar. Confíe en Él para suplir las necesidades de cada niño y niña. Lea el pasaje bíblico, conforme al manual del maestro. Pregúntese lo siguiente: ¿qué dice? Considere los personajes, lugares y tiempo de la historia. Por ejemplo, tenemos en Lucas capítulo 18, versículo del 35 al 43, una lección bíblica que puede usted enseñar a sus niños y niñas, llamada La Luz del Mundo, donde usted va a mirar los personajes, lugares y el tiempo de la historia en que sucedió. También puede hacer una lista de los eventos principales de la historia. Por ejemplo, se puede formular una lista de desarrollos de eventos de la lección, en este caso La Luz del Mundo. Vamos a ver el bosquejo de la lección bíblica La Luz del Mundo. A. El ciego Bartimeo se sentaba a la orilla del camino pidiendo limosna, en el versículo 35. B. Escuchó que pasaba una multitud y preguntó qué ocurría, en el versículo 36. C. Le dijeron que Jesús iba pasando, versículo 37. D. Bartimeo llamó a Jesús, versículo 38. E. La multitud trató de hacerlo callar,
pero él gritó aún más. Versículo 39. F. Jesús paró y mandó que lo trajeran a su presencia. Versículo 40. G. Jesús le preguntó a Bartimeo qué quería que hicieran por él. Versículo 41. H. Bartimeo quería recibir la vista. Versículo 41. Y Jesús le dijo que recibiera la vista, que su fe lo había sanado. Versículo 42. J. Bartimeo recibió la vista. Versículo 43. K. Bartimeo siguió a Jesús alabando a Dios. Versículo 43. ¿Qué significa? Busque principios bíblicos que trasciendan el tiempo. El teólogo Graham Scroggie describió la trascendencia de la verdad bíblica de la siguiente manera. El nuevo está contenido en el antiguo y el antiguo está explicado en el nuevo. Identifique el personaje principal. En una lección evangelística será el personaje que tenga una necesidad o un problema. Por ejemplo, Bartimeo es el personaje principal, donde se puede relacionar el problema del pecado con el niño inconverso. ¿Qué está diciéndome Dios y al niño? Hágalo personal. ¿Cómo responderé a las verdades de Dios? ¿Cómo puedo aplicar este mensaje a la vida de los niños? Vea el manual del maestro. Lea el texto de la lección. Considere el objetivo del maestro. Un objetivo es lo que el maestro desea que el niño haga como resultado de haber oído la lección bíblica. Fíjese en la enseñanza principal. La enseñanza principal es la verdad bíblica, que es el enfoque del pasaje bíblico. La enseñanza principal se debe expresar a nivel del niño y se debe enfatizar a través de la lección. Ejemplo de bosquejo de objetivos de la lección bíblica. Escritura en Lucas capítulo 18, versículos del 35 al 43. Versículo para memorizar. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Objetivos de la enseñanza. Que el niño y niña inconversos reciban a Jesús, quien echará fuera la oscuridad del pecado. Enseñanza principal. Jesús, la luz del mundo, puede echar fuera la oscuridad de tu pecado. Énfasis para el niño salvo. Dios quiere que cuentes a alguien de Jesús. Conozca las 4 partes de la lección bíblica. Introducción. Planee un comienzo breve que despertará el interés en lo que va a enseñar. Una introducción podría ser una breve ilustración que se relacione con la lección, una pregunta, una porción emocionante de la lección, un comienzo directo. Por ejemplo, niños, ¿se imaginan cómo sería no poder ver o tener el sentido de la vista? Debe ser muy difícil. Bueno, la historia de hoy va a hablar acerca de un personaje que no podía ver. Desarrollo de eventos. Esta es una lista de hechos importantes del pasaje bíblico que se desarrollan en una secuencia ordenada. Estos proveen la lección de la historia y llevan al clímax de la historia. Analice el pasaje bíblico buscando lugares naturales donde enseñar las verdades del mensaje de salvación. ¿Cuál es el pecado, problema o enfermedad? ¿Es evidente en la vida del personaje principal o en la historia de la Biblia? Relacione esto a la necesidad del niño inconverso. ¿Dónde puede enseñar
del amor de Dios para el personaje principal? ¿O dónde puedo enseñar una verdad acerca de Dios que me ayudará a enseñar acerca de su amor? Relacione el amor de Dios al niño. ¿Qué solución ofrece Dios para el problema? Relacione esto al camino de la salvación. Ahora vamos a mirar los ejemplos en la lección La luz del mundo. El problema, enfermedad o pecado está en el literal A. El ciego Bartimeo se sentaba a la orilla del camino pidiendo limosna, en el versículo 35. El amor o demostrar el amor de Dios o un principio acerca de Dios, podemos mirarlo en el literal F, donde Jesús paró y mandó que lo trajeran a su presencia, versículo 40. Y la solución del problema, enfermedad o pecado, está en el literal G. Jesús le preguntó a Bartimeo qué quería que hiciera por él, en el versículo 41. Clímax. El clímax es una oración definida. Es el punto culminante de la historia donde se resuelve el problema. Conclusión. La conclusión sigue después del clímax y es breve. Termina la acción de la historia trayéndola a un final satisfactorio. Por ejemplo, vamos a mirar en la historia de Bartimeo. En el literal J, Bartimeo recibió la vista, versículo 43 es el clímax. Y la conclusión, el literal K, Bartimeo siguió a Jesús alabando a Dios, en el versículo 43. Haga una invitación. La invitación es la oportunidad dada al niño y niña inconverso para que puedan responder a la enseñanza de la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo y mostrar su deseo de confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. 1. Repase la necesidad del camino de la salvación. 2. Lea y explique un versículo de invitación que tenga una condición y una promesa. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O Juan 3:16 o Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 3. Haga que los niños inclinen la cabeza y cierren los ojos. 4. Pida una respuesta, ya sea levantando la mano, abriendo los ojos o parándose. 5. Cuando el niño responda, sepárelo del grupo para que lo pueda aconsejar. Dé instrucciones acerca de dónde y cuándo pueden reunirse con usted para ser aconsejado y consolidado. Incluya enseñanza para el niño y niña salvos. Cada lección evangelística debe tener una breve enseñanza para los niños salvos en por lo menos un lugar natural en el desarrollo de los eventos. Esta enseñanza no se debe dar donde las verdades del Evangelio se presentan. Enseñe esta verdad en una oración gramatical sencilla usando la palabra tú. Ejemplo: Dios quiere que tú cuentes a otros acerca de Jesús. Dé ejemplos de cómo el niño puede aplicar esta verdad en su vida esta semana. Conteste las preguntas dónde, cuándo y cómo él puede contar a otros de Jesús. Use un versículo de la Biblia para reforzar esta enseñanza. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Conclusión. Ahora, como maestro, tutor, abuelo, tío o tía,
de sus estudiantes, sobrinos y niñas a su cargo, usted puede enseñar y estar seguro de que no solo les entrega unas vitaminas o unas cápsulas vacías, sino llenas de esas vitaminas que ellos merecen. Ahora usted puede decir que sus estudiantes sí van a ser nutridos con la palabra de Dios. Usted les ha dado la oportunidad de ser salvos y la enseñanza de compartir el evangelio con otros amiguitos. Que sus clases, sus lecciones bíblicas no sean vacías como esas cápsulas que no tienen nada dentro, sino que esta vez sus niños van a ser verdaderamente consolidados, evangelizados y enseñados en la palabra de Dios con resultados eternos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres padre de familia o maestro, no te lo puedes perder. Suscríbete ya. Y ganemos esta generación para Cristo en mi Super Devocional Coaching. El contenido de este programa es de uso educativo y sin fines de lucro. Gracias por sus oraciones y donaciones.